Congreso. Un gran caos por todos lados. Yo para llegar al canal fue durísimo y veías que se desarmaba un corte y arrancaba otro. Sí, sí, porque eran muchísimos gremios a distintos ministerios, eran distintas marchas. El reclamo es básicamente el mismo para todos, la reapertura de la discusión salarial. Tiene que ver esto con que cuando se negociaron paritarias se hablaba de que la inflación anual iba a ser del 25%, estuvo el interanual en el 45%, ahora está bajando, se estima que va a cerrar el año cerca de 40, entre el 41 y el 38, según quién del número, si es el gobierno o si son los gremios. Claramente todos los gremios que firmaron un acuerdo salarial perdieron este año frente a lo que fue la inflación, y ese es el reclamo que estuvo en la calle. Los estatales, además, denunciando los despidos que hubo desde el Estado, desde la función pública, una promesa del gobierno nacional de una segunda oleada de despidos para fin de año, con lo cual claramente tienen que salir a marcar la cancha y a mostrar, miren que nosotros vamos a resistir todas estas políticas. Claro. Bueno, o sea que una jornada de muchas protestas, de muchos reclamos, y en el contexto de la gran cantidad de gremios que están pidiendo la reapertura de paritarias. Sí, sin lugar a dudas es uno de los temas que se va a tratar el jueves en la reunión que va a tener el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, con los 3 secretarios generales de la CGT. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay también esta tarde una reunión de los pilotos de líneas aéreas con la gente de Aerolíneas Argentinas por el reclamo salarial. El gremio de los bancarios mañana y el jueves, las 2 últimas horas, no van a estar prestando la atención al público porque van a hacer asambleas en reclamo de reapertura de la negociación salarial, con lo cual el tema está instalado. Claramente desde el Gobierno Nacional el ministro Esteban Burri salió a decir de ninguna manera se van a volver a discutir los salarios, se puede dialogar sobre las condiciones de trabajo pero no sobre los salarios, que ya se firmó y se firmó por todo el año. Sí, a lo sumo un plus, habían dicho, a lo sumo un plus a fin de año. Sí, el Gobierno Nacional maneja distintas ofertas que le va a plantear el jueves a la CGT. Una de ellas sería un plus para algunos de los sectores más golpeados. Habrá que ver si esto incluye a los movimientos sociales, si esto incluye a los jubilados, que es el gran reclamo de la CGT, y cuáles son aquellos sectores que considera el gobierno que necesitan esta ayuda y de cuánto sería esta ayuda, que es también un tema. También se está hablando, por supuesto, del tema de ganancias para lo que es el medio aguinaldo de fin de año. Hoy hubo una reunión también del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los 24 gobernadores de todas las provincias del país y de la ciudad, por supuesto, para discutir el tema de ganancias que afecta las arcas nacionales y las arcas también de las provincias. Bueno, cambiemos de tema, ahora vamos a hablar de algo que generó mucha polémica, porque el presidente Macri, recién llegado de Naciones Unidas, llegó acá y apareció en un colectivo hablando con los vecinos de los temas que los preocupan. Esto fue así, a los 2 días, se empezó a decir no, que estaba armado, y después apareció la foto, él bajando del helicóptero y que lo llevan hasta el colectivo en donde se armó esta producción. Pero salieron a defenderlo. Sí, el viernes, que fue el día que hubo una gran cumbre de comunicadores del Gobierno Nacional, que Marcos Peña, el jefe de gabinete, reunió a todos los encargados de prensa del gobierno y de los referentes de Cambiemos a nivel provincial y locales también. Se difundió, sobre todo mediante el canal de noticias del municipio de Pilar, Pilar Noticias, el intendente es parte de la estructura del oficialismo de Cambiemos, es Nicolás Ducoté. Difundieron un video en el cual mostraban a una señora que había participado de este acto con el presidente, que agarra del brazo a un hombre y le dice, él es el cabecilla del barrio, el puntero del barrio, él es el que organizó el acto con el intendente. Este hombre, por supuesto, mira a cámara sorprendido y cuenta, bueno, nosotros vinimos a un acto del intendente, o sea, nos trajeron para un acto del intendente y acá nos encontramos al presidente, así que bueno, fue este acto, diciendo que claramente había sido todo un montaje. Todo armado, claro. Y no eran pasajeros que venían en el micro, a los cuales el presidente se sumó en una parada con la tarjeta SUBE. Igual sonaba poco lógico que fuera así, digamos, por una cuestión de seguridad por lo menos. Sí, por supuesto, con la cuestión para de aquel montaje, ¿no? Claro, o sea, sobre todo contar que el presidente sorprendió a los vecinos. Se podría haber dicho, el presidente se subió a un colectivo, dio una vuelta y dialogó con algunos vecinos y listo. El gobierno vendió como que el presidente había hecho esto de salir a la calle, subirse, tomarse un micro, junto al intendente Ducoté, junto al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, para contarles a ellos y recorrer la zona donde ellos viven, que obviamente tiene serias dificultades con las cuestiones del tránsito, con calles de barro y sin obras para los colectivos. Hoy salió Alejandro Rositner, uno de los filósofos que defienden al gobierno nacional, a decir que
por una cuestión de seguridad estaba bien lo que había hecho el gobierno y que no era un tema importante si había estado armado y se había hecho un acto y no un hecho sorpresivo como dijo el gobierno nacional que había sido. Claro, pero por eso, más allá del hecho en sí, caemos siempre en este cuestionamiento de la manera en que comunican o de cómo hacen las cosas, no lo que hacen, sino el cómo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo venimos contando, el gobierno tiene serios errores en esa materia, unos cuantos que se van repitiendo, entre ellos las declaraciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren, este convenio que se arregló con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, que ahora está muy cuestionado, el anuncio del propio presidente Mauricio Macri tras un encuentro muy informal de menos de 2 minutos con la primer ministra británica Theresa May, de que iban a hablar de la soberanía de las Islas Malvinas, algo que fue rápidamente desmentido por el propio gobierno, fue la misma canciller la que desmintió al presidente. Por eso claramente el gobierno tiene que trabajar en ese sentido y tiene que encontrar la forma de comunicar sus actos de gobierno y sus intenciones de una manera mejor, porque terminamos cayendo en estas cuestiones que no hacen más que alentar a los críticos del gobierno nacional para decir, ven, al final esto fue todo un montaje, al igual que el anuncio de la soberanía de las Malvinas, al igual que tantos otros anuncios que ha hecho el gobierno nacional, por ejemplo, la ley de reparación histórica que se firmó para darle un aumento a los jubilados, terminan siendo más o menos 100 pesos en muchos de los casos, con lo cual hablar de una reparación histórica, se queda grande el nombre, por una suba jubilatoria de cerca de 100 pesos es casi una mentira también y suma más críticas de lo que termina siendo una ayuda. Bueno, muchas gracias, Javi. Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida te vamos a hablar del tarifazo de gas. Sí, el tema del tarifazo de gas, pero ahora se frenó para las pymes. Después del corte hablamos de eso.